¿Una duda? ¿Alguien con respecto a cómo es la ponderación para este tercer parcial? ¿Nadie? Ya saben lo que tienen que presentar, no un cuadro como este, miren, así. Vemos en neuro es generalidades de neuroanatomía. ¿Qué es el sistema nervioso primeramente? El sistema nervioso lo podemos tomar como un sistema control o un sistema jefe de todas las funciones corporales. Es el encargado de poner en contacto al medio externo con el organismo. Gracias a este sistema nervioso es que tenemos una personalidad, tenemos un carácter, un comportamiento, tenemos inteligencia, memoria. Gracias a este es que podemos movernos, podemos hablar, podemos mover, etc. Así como también el sistema nervioso está involucrado en controlar las funciones internas de la víscera y de los órganos internos. Entonces, sistema nervioso constituido generalmente, o su unidad estructural, mejor dicho, representada por quién, por la neurona, que está aquí. Y su unidad funcional, que sería el arco reflejo, ¿ya? Unidad estructural, neurona, unidad funcional, el arco reflejo. Ya vamos a ver lo que es un arco reflejo. ¿Cuál es el concepto del sistema nervioso? Es un conjunto de estructuras morfofuncionales especializadas en recibir los estímulos externos, es decir, todo lo que hay a mi alrededor lo recibe, discrimina, asocia la información y dirige una respuesta adecuada. ¿Cómo es esto? Conjunto de estructuras funcionales especializadas en recibir los diferentes estímulos por medio de los receptores. ¿Dónde están los receptores? En todo el cuerpo. En la piel, en los músculos, en los órganos, en todo el cuerpo están distribuidos estos receptores que van a ser encargados de recibir estos estímulos. Van a discriminar el estímulo y la información, la procesan y la expresan. ¿Cómo la expresan? Mediante señales efectoras o motoras, a través de sus órganos efectores. ¿Cuáles son los efectores del sistema nervioso? Músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco y la glándula. ¿Por qué se dice efectores? Porque son estos órganos los que van a cumplir lo que manda el sistema nervioso. Si yo quiero moverme, si yo quiero moverme, realizar un movimiento, ¿cuál va a ser el órgano efector, por ejemplo? El músculo esquelético, ¿no? En el caso del peristaltismo, de los órganos o de las vísceras internas, ¿cuál va a ser el órgano efector? Músculo liso. En el caso del corazón, músculo cardíaco y las hormonas, ¿no? Que se encargan de secretar las diferentes hormonas. Vamos a avanzar igual desde el inicio, que sería desde el desarrollo del sistema nervioso, es decir, cómo se forma, de dónde proviene. Ustedes por esto han visto que todos los órganos, todo el cuerpo en realidad proviene de tres capas, ¿no? Endodermo, ectodermo, mesodermo. Ectodermo es la más superficial, mesodermo y endodermo, que es la más interna. En este caso el sistema nervioso se desarrolla del ectodermo a través de tres procesos: la inducción, la neurulación y la formación de la vesícula encefálica. Esos son los tres procesos. El primero de ellos, o la primera etapa también se puede decir, es la inducción. En la inducción el ectodermo forma el neuroectodermo y forma la placa neural, que está aquí. La más superficial, la placa neural. Durante el 17º día del embarazo. Luego, durante la neurulación, esta placa neural se va plegando, fíjense, sus bordes se van levantando, van ascendiendo y van a formar primeramente un canal llamado canal neural. Sus bordes siguen plegándose y constituyen un tubo. Primero un canal y luego se cierra y constituye un tubo, que es llamado tubo neural. Este tubo neural va a tener dos neuroporos, uno anterior y otro posterior, que cierran al día 24 y 26 respectivamente de embarazo. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? La formación de la vesícula encefálica. Este tubo neural que pueden ver aquí, también va a estar presente la cresta neural, que son algunas células que pasan la línea media. Fíjense, se separan y constituyen la cresta neural. Aquí tienen el tubo y la cresta. Antes del cierre del neuroporo anterior, se van a constituir lo que se conoce como tres vesículas encefálicas primarias. Las vesículas encefálicas primarias, aquí lo pueden ver, son tres.
prosencéfalo, que es también llamado cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio, y romboencéfalo, cerebro posterior. Esto es importante porque de estas tres vesículas encefálicas primarias van a derivar todas las estructuras del encéfalo. Lo vamos a ver a continuación. Esto en la extremidad cefálica del tubo neural. Este es el tubo neural. En su extremidad cefálica, es decir, arriba, se forma prosencéfalo, cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio, y romboencéfalo, cerebro posterior. En la extremidad cefálica. En la extremidad caudal no hay modificaciones y esta va a constituir lo que es la médula espinal. Se forman las tres vesículas encefálicas primarias. Luego estas tres vesículas encefálicas primarias, estas de aquí, van a dar lugar a las vesículas encefálicas secundarias. De este, que es el prosencéfalo, derivan el telencéfalo y el diencéfalo. 2. El mesencéfalo no sufre modificación, continúa siendo mesencéfalo, y lo que sería el romboencéfalo va a dar lugar a metencéfalo y al mielencéfalo. ¿Quieres bajar? No, suelo. Ya, lo vamos a decir más. Del telencéfalo van a derivar lo que son la corteza, los núcleos, las columnas grises también. ¿Cuáles son los núcleos basales? El claustro, el núcleo lenticular, el núcleo amigdalino, el núcleo caudado también. De este diencéfalo van a derivar los tálamos. Tálamo, epitálamo, subtálamo, metatálamo, hipotálamo. Este mesencéfalo no va a sufrir modificaciones, pero va a presentar lo que serían los pedúnculos cerebrales, la lámina cuadrigémina, y en su interior que se va a estar encontrando el acueducto mesencefálico de Silvio. Aquí en el diencéfalo vamos a encontrar el tercer ventrículo también, y en el telencéfalo los ventrículos laterales. El metencéfalo anteriormente va a dar lugar a la protuberancia, posteriormente al cerebelo, y el mielencéfalo, que se va a constituir como la médula oblongada. Todas estas estructuras que derivan de esta vesícula necesarias que se las aprendan, se las preguntan. Principalmente del metencéfalo, que son la protuberancia del cerebelo, del mielencéfalo y del telencéfalo, más que todo. Y entre el metencéfalo y el mielencéfalo que se va a encontrar el cuarto ventrículo. A ver. Eso baja. Bien, eso sería lo que acabamos de ver, el desarrollo del encéfalo. Ahora vamos a ver el desarrollo de la médula espinal. La médula espinal corresponde al segmento del tubo neural que no sufrió modificación. Dijimos que el tubo neural en su extremidad cefálica daba lugar a las vesículas encefálicas, ¿no? En su extremidad caudal, es decir, hacia abajo, no sufre modificación y constituye lo que va a ser la médula espinal. Esta, como ustedes pueden ver, esta es la médula. En su interior presenta un espacio en forma de rombo, limitada lateralmente por los surcos limitantes, superiormente limitada por la placa de techo e inferiormente por la placa de piso. Anteriormente al surco limitante va a estar encontrándose lo que sería la placa basal, que va a dar lugar posteriormente a lo que serían las astas anteriores de la médula espinal, y posteriormente al surco limitante la placa alar, que va a dar lugar a lo que serían las astas posteriores de la médula. Ya la vamos a ver. Esto es lo que les expliqué, miren. Del prosencéfalo que viene del encéfalo y el encéfalo. Del diencéfalo dijimos los tálamos, tálamo, hipotálamo, epitálamo, metatálamo, subtálamo. Del telencéfalo, núcleo basales, corteza cerebral, sustancia blanca y ventrículos laterales. Mesencéfalo, como les dije, no sufre modificación, pero presenta los pedúnculos cerebrales y la lámina cuadrigémina.
y en su interior el acueducto mesencefálico vesirio, que ya vamos a ver cuál es la importancia, el romboencéfalo, que va a dar lugar al metencéfalo, que va a dar origen al puente y al cerebelo, y el mielencéfalo, que da origen a la médula oblongada, y el tubo neural en su extremidad caudal, que no sufre modificación y da lugar a la médula espinal. Esto no lo suelen preguntar mucho las malformaciones congénitas, se deben más que todo a, como su nombre indica, ¿no? Malformaciones, son fallos en el desarrollo de esta vesícula. Por ejemplo, la anencefalia significa la falta del cerebro anterior, es cuando no hay cerebro anterior, es decir, no se desarrolló el prosencéfalo. La encéfalomeningocele es una protrusión de las vesículas encefálicas y de las meninges. Esto sería una anencefalia, fíjense que su cráneo no tiene aquí, ¿no? Prosencéfalo, cerebro anterior, por eso es que se ve así. Luego tenemos otro como la hidrocefalia, que esto ya son alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Puede ser problema de una obstrucción del líquido, una falla en la circulación del líquido cefalorraquídeo. La espina bífida, que es una malformación que se da a nivel de la columna lumbar, no hay apófisis espinosa. ¿Qué es lo que pasa? Que la médula espinal sale del conducto vertebral. La meningocele y miedomeningocele, que son igual malformaciones de la meninge, no se suele preguntar mucho de esto. Ahora sí, esto es lo más importante. División del sistema nervioso. Al sistema nervioso lo podemos dividir de dos maneras, ¿ya? Desde un punto de vista fisiológico, es decir, desde un punto de vista funcional, y desde un punto de vista anatómico. ¿Cuál es la diferencia? Anatómico se refiere más que todo a la estructura. Ahora vamos a empezar por aquí. Anatómicamente se va a dividir, creo que esta es la división que todos conocemos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ¿cómo está constituido? Encéfalo, médula espinal. ¿Y el sistema nervioso periférico por qué? ¿Cuáles son los nervios? ¿Cuáles son los nervios periféricos? Exactamente, los 12 pares craneales y los 31 o 33 pares raquídeos, ¿no? Y también por los ganglios raquídeos estaría. Esta es la división. Ahora, eso es desde un punto de vista anatómico. Ahora, desde un punto de vista fisiológico, es decir, desde un punto de vista de la función del sistema nervioso, lo vamos a dividir en sistema nervioso neurovegetativo visceral y un sistema nervioso somático o de relación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Este sistema nervioso somático de relación, como su nombre indica, es voluntario y es subconsciente. Es la porción del sistema nervioso que podemos controlar, es decir, los movimientos, el hecho de hablar, el hecho de oler, el hecho de probar. Este sistema somático de relación entonces es voluntario, porque si yo quiero me puedo moverme, si yo quiero puedo abrir los ojos, si yo quiero puedo probar, puedo comer. Y es subconsciente. ¿Por qué? Porque va a controlar algunas funciones que realizamos, que se producen de manera subconsciente, como cuál, por ejemplo, el parpadeo, ¿no? Todos parpadeamos todo el tiempo, solo que no siempre somos conscientes. O la respiración, por ejemplo, también es un acto inconsciente, o subconsciente, mejor dicho. ¿Por qué? Porque todos respiramos, pero si nosotros queremos podemos respirar más rápido, podemos dejar de respirar, ¿no? Incluso. Entonces, este sistema nervioso somático de relación es voluntario y es subconsciente, va a inervar a lo que sería el aparato óseo artromuscular, es decir, controla los músculos y secundariamente a las articulaciones y huesos para producir los movimientos y a los sentidos. ¿Cuál es la diferencia con el sistema neurovegetativo visceral? Este es inconsciente. Este trabaja a través del músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Por ejemplo, el bombeo del corazón es algo que yo no puedo controlar. No puedo decidir si bombea más rápido, que bombee más lento, que deje de bombear. El corazón todo el tiempo está latiendo de una manera como inconsciente, ¿no? ¿Controlado por quién? Por el sistema nervioso neurovegetativo. Es una función, como bien se dice, inconsciente.
Inerva al músculo liso igual para producir los movimientos de peristaltismo del tubo digestivo. Tampoco es algo que yo pueda controlar. O a la glándula para que aumente o disminuya la secreción de ciertas hormonas. ¿Se entiende, no, la diferencia entre los dos? Uno es involuntario, inconsciente, el otro es voluntario y subconsciente. Esto es el punto de vista fisiológico, por si acaso. Y esto es la síntesis, ¿no? Fíjense, anatómicamente, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central constituido por el encéfalo y la médula espinal. Ya el encéfalo va a presentar el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y el sistema nervioso periférico, como dijimos, los nervios y ganglios. Los nervios que van a ser los 12 pares y los pares raquídeos, y los ganglios que también hay ganglios craneales y ganglios raquídeos. Un ejemplo de un ganglio craneal, a ver, que hayan estudiado. Cualquiera. ¿Cuál? El ganglio del trigémino, ¿cómo se llama? Trigeminal o ganglio de Gasser, ¿no? Ganglio pterigopalatino, ganglio óptico, todos esos son ganglios craneales. Ahora, los ganglios raquídeos son los que se encuentran a cada lado de la columna vertebral. ¿No han visto ustedes el tronco simpático? ¿No? ¿Va? Bueno, esta parte vamos a ver la función general del sistema nervioso. Como dijimos, la función es más que todo y la más general, la que engloba todo, es el siguiente concepto. ¿Cuál es la función? Captar o recibir, percibir los diferentes estímulos del medio externo, enviar la información hacia el sistema nervioso central para que se procese la información, se discrimine la información y se dirija a una respuesta adecuada. Esa respuesta, ¿a través de dónde va a ir? A través de sus órganos efectores. Esa es en síntesis la función de todo el sistema nervioso. Percibe un estímulo. ¿Qué es un estímulo? Es cualquier agente físico, químico o psíquico capaz de cambiar o de alterar la estructura o la forma de un tejido. Este estímulo va a ser captado ¿por quién? Por un receptor nervioso. ¿Dónde están los receptores? En todo el cuerpo. Una vez captado por el receptor, por ejemplo en mi mano, viaja a través de los nervios. Ustedes ya lo han estudiado. ¿Se acuerdan? Todos los nervios periféricos que han visto, nervio mediano, cubital, radial, femoral, obturador, esplástico, vago, todos estos captan el estímulo y lo dirigen ¿hacia dónde? Hacia la médula primeramente. Esto en el caso de los nervios raquídeos, ¿no? Hacia la médula, de la médula asciende hacia el cerebro o hacia el encéfalo. Ahí se procesa, mira aquí está, sistema nervioso central. Llegan al sistema nervioso central del céfalo, que es un centro de análisis y procesamiento de los estímulos, y se dirige o se elabora una respuesta adecuada frente a un estímulo. ¿A través de qué? A través de los nervios periféricos también, que son sus órganos, que van a ir a inervar a los órganos efectores. ¿Cuáles son los órganos efectores? Músculo esquelético, liso, músculo cardíaco y la glándula. Esa es en síntesis la función del sistema nervioso. Actúa perceptivamente, déjalo, captando, arriba, aquí estamos, actúa en función perceptiva, percibiendo, captando los diferentes estímulos, y actúa en una función de acción o una función efectora, además de una función integradora. Esto es lo que les decía, funciona perceptivamente por intermedio de vías sensitivas y sensoriales en función de acción a través de sus órganos efectores, y sus tres funciones básicas, que serían la sensitiva, la motora y la integradora. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ahora, bueno, cuando hablamos de estructura del sistema nervioso, vamos a ver que va a estar constituido por dos tipos de sustancias, ¿eh? Una es la sustancia gris y otra es la sustancia blanca. La sustancia gris, ¿por qué está formada? Por cuerpos o somas neuronales, por fibras que tienen poca mielina, por tejido microglio o neuroglias y por vasos sanguíneos. ¿Cuál es la diferencia con la sustancia blanca? Que esta sustancia blanca no va a presentar cuerpos o somas neuronales. Lo que va a presentar son fibras nerviosas llenas o con abundante mielina.
Es la mielina la que le da la coloración blanca y por lo que se llama sustancia blanca, ¿ya? Además, la sustancia blanca va a presentar también tejido neuronal y va a presentar vasos sanguíneos. Y aquí lo podemos ver. Sustancia blanca formada por las prolongaciones recubiertas de mielina. Color blanco debido a la mielina. Sustancia gris formada por los cuerpos somas neuronales, tiene un color más oscuro. El color más oscuro se debe a la intensa irrigación que presenta esta porción, la sustancia gris. Y bueno, la sustancia gris que va a constituir la corteza, por ejemplo, va a formar lo que son los núcleos, los diferentes tipos de núcleos pares craneales, por ejemplo, los núcleos basales, el encéfalo también. Y esta sustancia blanca más lo que va a formar son los cordones, los fascículos y los ácidos, ¿ya? Que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿cuál dijimos que era la unidad estructural del sistema nervioso? La neurona. Vamos a estudiar la neurona y vamos a ver a partir de sus partes, ¿ya? Esta es una neurona, miren, la neurona que es una célula nerviosa. Es la célula que va a formar todo el sistema nervioso y está constituida por dos partes. La primera parte es el cuerpo soma neuronal y la segunda parte son las prolongaciones de ese cuerpo soma neuronal. Las prolongaciones son de dos tipos. Una que es centrípeta o efectora o eferente, que es el axón, y otra que es centrífuga, aferente o receptora, que son las dendritas. El cuerpo soma neuronal se ubica en el centro, miren, de uno de sus polos nace la dendrita, o mejor dicho, llega la dendrita, y de otro de sus polos parte lo que sería el axón. A nivel del axón lo que vamos a ver es que se va a encontrar qué cosa la mielina. ¿Cuál es la función de la mielina? Acelerar la velocidad con la que se transmite un impulso nervioso. Aquí tenemos los tipos de... Como dijimos, es la unidad estructural del sistema nervioso. Tiene un cuerpo, tiene prolongaciones. Número, se calcula que tiene aproximadamente cada ser humano 100.000 millones de neuronas. Tienen un tamaño variable, pueden ser desde pequeñas, desde 5 micras, como las encontradas en los ganglios, si no me equivoco, los ganglios raquídeos, o pueden ser más grandes, alcanzando tamaños hasta de 130 micras, como la célula o la motoneurona gigante de la médula espinal. Tienen una forma, la forma igual es variable y diferentes tipos de formas. Pueden ser neuronas de forma piriforme, pueden ser neuronas estrelladas, pueden tener forma oval, como las ganglionares, pueden tener forma piramidal, estrellada, oval y piriforme. Y se agrupan en monopolares, bipolares, multipolares. Monopolares son aquellas que solo tienen una prolongación. Bipolares, como su nombre indica, son aquellas que tienen dos prolongaciones. Y multipolares, aquellas que tienen más de 3 prolongaciones. Aquí, por ejemplo, tienen los diferentes tipos de formas de los cuerpos neuronales. Tienen primeramente esférica, tienen piriforme, piramidal o triangular y las estrelladas. Luego, lo que vamos a ver también son los diferentes tipos de neuroglia. ¿Qué son las neuroglias? Son las células que se encuentran en el espacio del sistema nervioso donde no están presentes las neuronas. Son más que todo células de sostén o que cumplen diferentes tipos de funciones. ¿Cuáles van a ser estas células? Los oligodendrocitos. Tenemos a las células de Schwann. Tenemos a las a los astrocitos protoplasmáticos, y a los astrocitos fibrosos. Esto era lo que les expliqué. Del axón, como dijimos, es el polo centrípeto, eferente o efector de la neurona. ¿Dónde inicia? Inicia en el cuerpo a través de un punto llamado cono axónico y va a terminar a través de numerosos botones terminales o botones sinápticos, también llamados.
Estos botones sinápticos son los que van a entrar en contacto con los que van a hacer sinapsis con la neurona postsináptica o neurona aferente. Y las dendritas que estas se ramifican repetidamente y son, como le dije, el polo receptor. Ya. ¿Cuáles son las funciones de una neurona? Todas las neuronas van a cumplir tres funciones vitales. Miren, ustedes tienen que decir ETC, porque es excitabilidad, troficidad y conductibilidad. ¿Ya? Todas las neuronas son capaces de recibir el estímulo, de procesar el estímulo y de dirigir una respuesta. Como por ejemplo, este es un ejemplo que se da de la función neuronal. Este sería, más adelante vamos a averiguar reflejo, ¿ya? Pero este sería el reflejo rotuliano, el reflejo patelar, para ver cómo funciona. Como le dije, los receptores sensitivos ¿dónde están presentes en todo el cuerpo? En este caso, el reflejo rotuliano, reflejo patelar se produce cuando se produce un pequeño golpe a nivel del ligamento rotuliano, ligamento patelar, ustedes ya lo conocen. Este estímulo, que es el golpe, es captado por el receptor sensitivo, fíjense, viaja hacia la médula espinal a través de su axón, se comunica con la siguiente neurona, con la segunda, y la segunda neurona viaja la respuesta a través del axón, que ¿qué va a hacer? Contraer el músculo. ¿Entienden? Recibe el estímulo, se procesa la información y se dirige una respuesta. En este caso, ante el golpe, ¿cuál va a ser la respuesta? La contracción del músculo. ¿Ya? Y la estructura, como le dije, las prolongaciones de las neuronas, que son las dendritas y los axones, se van a agrupar numerosas axones, numerosas dendritas de diferentes tipos de neuronas y van a constituir lo que son las fibras nerviosas. ¿Qué es una fibra nerviosa? Es un elemento anatómico que representa las prolongaciones neuronales, es decir, una fibra nerviosa es un conjunto de axones o un conjunto de dendritas de diferentes tipos de neuronas. Estos pueden ser de tres tipos, puede ser haz, fascículo o un cordón. ¿Cuál es la diferencia? Un haz son un conjunto de fibras que tienen misma morfología y misma función. ¿Por qué? Porque nacen del mismo lugar, tienen mismo origen y tienen misma terminación. Y si tienen mismo origen y misma terminación, van a tener misma función e idéntica morfología. Se diferencia un fascículo porque un fascículo tiene diferente morfología y diferente función. ¿Por qué? Porque sus fibras tienen diferente origen y diferente terminación. Un ejemplo de A puede ser el haz espinotalámico anterior, haz espinotalámico lateral, haz neuroespinal o neuroespinal, ya lo vamos a ver. Fascículo, igual vamos a ver varios como el fascículo longitudinal medial. Y un cordón, que ya es una agrupación mayor de fibras, ¿ya? Pueden ser tanto haces como fascículos, como los cordones de la médula. Y la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es, en palabras simples, la comunicación, el contacto que existe entre dos neuronas para la transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo viaja la información de una neurona a otra? A través de la sinapsis. La sinapsis es un punto de contacto, entre comillas, entre dos neuronas, como les digo, pero en realidad no hay un contacto verdadero, sino que ambas neuronas están separadas. La sinapsis puede ser de dos tipos, puede ser tanto química como eléctrica. La más común es la sinapsis química. La sinapsis química se llama química porque se produce a través de sustancias químicas conocidas como neurotransmisores. Esta sinapsis puede ser excitadora o puede ser inhibidora. Y pueden ser, como les decía, química o eléctrica. Aquí pueden ver, por ejemplo, esta es la neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica y presináptica. Aquí viene la neurona a través de su axón, su botón terminal. Este es un ejemplo de sinapsis eléctrica, por si acaso. Viaja el impulso y este impulso va a producir que se liberen a través de la vesícula de la neurona los neurotransmisores, que son todos estos puntitos que pueden ver aquí. Se liberan los neurotransmisores y se comunican con la neurona receptora, y así es como se va a transmitir el impulso nervioso.
En una sinapsis vamos a tener, como les digo, una neurona presináptica, una neurona postsináptica y una hendidura sináptica. ¿Qué es la hendidura sináptica? El espacio que nos va a separar a ambas neuronas, porque no es que ambas neuronas estén en contacto. Entonces, la sinapsis química, entonces, ¿por qué reciben ese nombre? Porque se realizan a través de qué? Neurotransmisores, lo que son sustancias químicas. Hay varios tipos de neurotransmisores que ya lo van a ir viendo. Entre los más importantes tenemos la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, la glicina, la dopamina, serotonina. Y cada uno de esos neurotransmisores va a tener una función específica. Hay unos que son excitadores, otros que son inhibidores. Por ejemplo, el GABA es un inhibidor. Y luego la sinapsis eléctrica, que no se va a realizar a través de neurotransmisores, sino que el impulso se va a transmitir debido a la unión que existe entre dos neuronas, que son uniones por hendidura, ¿ya? Las neuronas están muy próximas entre sí, lo que permite que se transmita el impulso nervioso de una neurona a otra. Un ejemplo de sinapsis eléctrica es lo que existe en el corazón, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la inervación intrínseca del corazón, no? Nódulo sinusal, columnas internodales, nódulo atrioventricular. Todo ese sistema de conducción intrínseco del corazón utiliza cuál tipo de sinapsis, las eléctricas. ¿Ya? No es a través de neurotransmisores, sino a través de la cercanía de las neuronas que están unidas a través de uniones por hendidura. ¿Ya? Y por último, lo que veríamos serían las neuronas. Como le digo, ¿qué son las neuronas? Son todas aquellas células que ocupan el espacio del sistema nervioso que no está ocupado por las neuronas. Estas neuronas pueden ser, hay varios tipos, ¿ya? Están los astrocitos protoplasmáticos, los astrocitos fibrosos. Estos protoplasmáticos van a abundar ¿dónde? En la sustancia gris. Los astrocitos fibrosos abundan sobre todo en la sustancia blanca. La oligodendroglias o oligodendrocitos y la célula de Schwann. Bueno, son más pequeños, es decir, son mucho más pequeñas que las neuronas, pero son mucho más numerosas. Son células de apoyo que intervienen en diferentes funciones. Estos astrocitos, por ejemplo, al unirse con el endotelio de los capilares y la membrana basal, van a formar una barrera que no sé si la han escuchado en histología, que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Que es la que protege a todo el sistema nervioso de que se estén escapando estructuras que pueden afectar, ¿no? A la neurona. ¿Qué tipo de estructura? Proteínas, por ejemplo. Lo único que puede pasar una barrera hematoencefálica es el oxígeno, el dióxido de carbono y algunas moléculas de agua. Esa sería la función de los astrocitos. Luego los oligodendrocitos, que van a ser encargados de sintetizar mielina en el sistema nervioso central o en el encéfalo. Y las células de Schwann, que son las encargadas de sintetizar mielina a nivel de la médula. La célula de Schwann. Periférico. Oligodendrocito entonces sintetiza mielina en el sistema nervioso central y la célula de Schwann que sintetiza mielina en el sistema nervioso periférico. Esa es la diferencia. Luego aquí habla de la barrera hematoencefálica, que es lo que ya le comenté, contribuido por los astrocitos, por el endotelio y por la membrana basal. Y las microglias. ¿Qué son las microglias? Tómenlas, apréndanselas como células de defensa, ¿ya? Son como los macrófagos del sistema nervioso central. ¿Saben qué es un macrófago? Una célula que tiene la función de ¿qué? De fagocitosis, ¿no? De protegernos de los cuerpos extraños, de las bacterias, etc. Estas microglias pueden actuar como fagocitos a nivel del sistema nervioso central y se encuentran tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Esto es lo que le decía, ¿no? Astrocitos protoplasmáticos y fibrosos, nutrición y sostén a través de la barrera hematoencefálica. Oligodendrocito y célula de Schwann, formación de mielina. Oligodendrocito, ¿dónde? Sistema nervioso central y célula de Schwann, sistema nervioso periférico.
microglias, como le dije, funciones defensivas, y las neuroglias que, a diferencia de las neuronas, van a tener la capacidad de dividirse. ¿Hay más? ¿Tienen alguna duda con el tema de generalidades? ¿Alguna parte que quieran que repita? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Nadie? Okay.